Miércoles de Política Joven está con nosotros Sofía Otero, periodista, Manuel Pedrero, también periodista, Enrique Mireles, vocero del PAN, y Gerardo Vera, creador de contenido y analista político. Bienvenida, bienvenidos. ¿Cómo estamos, Pedro? Muchas gracias por estar acá. Qué gusto tenerte de nuevo por acá, Ya Gerardo. se extrañaba. Temas escolares. Sí, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Temas escolares de derecho mientras se daba esta reforma Ni ya me digas. concretada Ya en la sabrás. elección, ¿no? Sí, pero bueno. No hemos escuchado tu análisis antes de empezar con el tema de la relación bilateral. ¿Qué análisis nos puedes compartir de los resultados ya y de la votación que sucedió? A ver, me voy a ir muy sencillo para no robarle tiempo al tema de hoy. Creo que al final de cuentas los acordeones hablaron, ¿no? O sea, es muy claro que los resultados fueron los mismos que en los acordeones. Yo, por mi parte, te puedo decir que intenté hacer contenido sobre los 64 candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia. Fue de contenido que no llamó la atención, que incluso a pesar de que hubo de mi parte una campaña muy activa para que la gente se informara, independientemente de si estaban de acuerdo o no con la reforma o si iban a ir a votar o no, al menos para que conocieran a los futuros perfiles de la Corte. Fue una elección que generó poco interés, que estuvo muy mal organizada, que habrá que hacer cambios evidentes a la legislación para que eso se evite en un futuro. Y sobre todo, pues me iría con eso, ¿no? Que al final de cuentas creo que lo que habló, más que el voto de la gente o que cualquier otra cosa, pues fueron los acordeones. ¿Y los resultados ya con esta nueva conformación de la Corte y del Tribunal de Disciplina, cómo lo ves? Pues a ver, creo, otra vez, en su mayoría, creo, no hay controversia en decir que son perfiles afines a Morena. Esperemos que, pese a su afinidad a Morena, en los hechos y ya en los fallos, sean perfiles que se puedan mantener imparciales, porque ese es su deber como ministros de la Corte. Ahora, me gustaría preguntarles a los cuatro, para luego no saltarnos de otro tema y luego volver a lo mismo. La iniciativa que está proponiendo Morena y el Partido Verde de eliminar el uso de la toga a raíz de la declaración que da el que será el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, donde dijo que iba a buscar no usar la toga. ¿Qué opinan, Sofía? Bueno, honestamente a mí lo que más me preocupa de las futuras ministras y ministros de la Suprema Corte es que hagan bien su trabajo, y yo creo que esa es la prioridad de la mayoría de las y los mexicanos, no necesariamente cómo vayan vestidas y vestidos. Mientras no vayan en traje de baño, no veo mayor problema en quitar esta regla, especialmente cuando surge esta iniciativa por el perfil de Hugo Aguilar, futuro ministro presidente, que dice, bueno, a ver, yo no me siento cómodo vistiéndome de esta manera, voy a hacerlo de esta otra, y cuando dice eso, ni siquiera está diciendo voy a ir, entre comillas, fachoso o voy a ir mal vestido, es simplemente, bueno, apegándome a cosas que tienen que ver con mi cultura. Pero lo que ha generado en polémica no es en torno a si va fachoso o no, es que la toga está previsto incluso en la propia ley, que es un símbolo de solemnidad, de equidad, de no representar a algún grupo en específico, sino de ser igual para todos y que no haya distinciones, porque todos somos iguales ante la ley, se supone. Como tú dijiste, es un símbolo, y yo creo firmemente que los símbolos cambian. Digo, yéndome a un ejemplo completamente extremo, pero por ejemplo la suástica alguna vez en la historia representó algo, luego representa algo completamente distinto. Los símbolos, la forma en la que hablamos, todo cambia conforme cambia nuestra realidad. Vamos a tener a un ministro presidente indígena, bueno, vemos que es nuestra realidad cambiando, entonces puede cambiar nuestra normatividad. ¿Qué opinas, Gerardo? A ver, me voy a ir muy breve. Yo creo, y lo digo como alguien que estudia Derecho precisamente, como alguien que conoce y está familiarizado con esta rama, lo que más daño le ha hecho al derecho precisamente son estas formalidades. Otra vez, creo que las formalidades, en la medida en la que son necesarias, ¿no? Evidentemente hay fallos, hay sentencias, hay cuestiones que sí se tienen que seguir por un debido proceso, porque el derecho lo exige, pero también hay cosas que son payasadas. O sea, no hay otra manera de ponerlo. Y un uniforme, a ver, pues Manuel, yo creo que no ha habido un día en esta mesa que no lo haya visto con su chalequito y su camisa roja. Es su uniforme, pues el mío puede ser el traje. Ojo, yo no creo que Manuel sea mejor o peor periodista por cómo se viene vestido. Yo no creo que yo sea mejor o peor periodista, si es que se me puedo considerar un periodista, por cómo me vengo vestido, ni Quique, ni Sofía, ni tú, ¿no? Que a veces vienes muy formal o a veces vienes como hoy más, jovial. Exacto. Entonces, a ver, ad hoc a la mesa. Creo que es una payasada, y creo que enfrascarnos en ese falso debate nos impide de hablar del verdadero debate, que es cómo va a ser el desempeño de cada uno de estos perfiles una vez estén como ministro. Enrique. Totalmente de acuerdo, me parece un debate intrascendente que, la verdad, yo creo que a la gente no le interesa. A la gente le va a interesar evidentemente el trabajo de esta nueva corte a partir de septiembre, y pues la toga no hacia el ministro.
lo hace su trabajo y yo prefiero que no lleven toga, pero que se apeguen al respeto a la ley y garanticen las garantías fundamentales, las libertades en este país, a que lleven toga y hagan como que trabajan sin trabajar. La verdad, creo que a la gente no le interesa y debemos darle ya vuelta a esos debates intrascendentes. Manuel. Pues yo veo al PRIAN bastante confundido, porque entre otras cosas este simbolismo de la imparcialidad y de no representar a un grupo en específico, yo no sé si Norma Piña llevaba toga el día que visitó la casa de Alcántara Carrancá junto con Alito Moreno. Yo no sé si ese color negro que asegura que garantiza imparcialidad no se vio bien representado cuando todos los 11 ministros estuvieron haciendo chanchullos durante años en la antigua Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se están peleando con un pedazo de tela y el pedazo de tela les va ganando la narrativa. Y ese es el asunto, que no es la ropa, como bien lo mencionó mi querido Gerardo, es la calidad del profesionalismo de cada quien en el que ejerce su oficio. Y en el caso de un ministro de la Suprema Corte, pues no es algo que se nos haga raro. A lo mejor se les hace raro a los conservadores del siglo XXI, pero afortunadamente ya tuvimos a un ministro presidente que fue indígena y que de la misma manera los conservadores del siglo XIX, en los 60s, lo atacaban bajo los mismos preceptos, que como era posible que un zapoteco llegara a la corte, bueno, ahora se indignan porque un mixteco propone algo como la representación de un grupo que históricamente ha sido marginado, desaparecido e invisibilizado por el Estado mexicano, como los indígenas. Yo lo celebro ampliamente y si de verdad se va a quedar ahí en lo superfluo el debate por parte de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, pues creo que todavía va a faltar muchísimo para que entiendan que iba más allá de esta reforma. Siguiendo y ligándolo un poco, y siguiendo con el tema legislativo, vimos el día de ayer, antier, al presidente del Senado, al todavía presidente del Senado hasta el 31 de agosto de este año. Ahí se encargó Fernández de recordarlo. Noroña, que dijo, les guste o no les guste y les pese y les duela, el autodenominado doctor Noroña, ¿no? Se dijo doctor. Bueno. Doctor en pleitos. Exacto. Bueno, intervenir en este conflicto diplomático que hay en la relación binacional entre México y Estados Unidos con un senador de allá, de nuestro país vecino. ¿En qué abona el que el presidente del Senado, que además es la Cámara que tiene que ver por las relaciones internacionales, tenga este actuar, Sofía? Justamente como tú dices, ¿en qué abona? Yo creo que perjudica más de lo que beneficia y eso nos ha mostrado el desenlace, la respuesta de este senador Eric Schmidt. Yo creo que es lógica, obviamente, la postura de Noroña, pero a ver, quien tiene que estar teniendo esta clase de diálogos finalmente son los representantes que están yendo a Estados Unidos, es la presidenta dando la postura oficial del país. Entonces, sí, simplemente no suma, avienta el pleito, se vuelve un problema, responde Schmidt y digo, a ver, Schmidt es un senador republicano, que está diciendo, bueno, pues ahora se los vamos a subir al 5% y va a subir 5% más, que es lo que responde en su tuit. Ok, bueno, es la declaración de Schmidt que estaba diciendo que lo iba a cuadruplicar. Entonces, ahorita se quedan declaraciones finalmente en la propuesta fiscal del presidente Trump, sigue siendo el 3.5%, ojalá se quite, pero finalmente termina siendo un debate, creo que más, y no por defender a ciertas figuras, pero sí siento que de alguna manera se está atacando a Noroña por la grave consecuencia que tuvo la declaración de Schmidt, cuando, repito, Schmidt es un senador, todavía no se modifica el plan fiscal del presidente Trump, entonces pues se queda en lo que dice uno y lo que dice el otro. Gerardo. A ver, yo creo que tiene que haber coherencia. En política, sobre todo en geopolítica, lo más importante cuando hay una crisis como la que está viviendo México, porque creo que es apropiado decir que esto es una crisis diplomática, lo que más se necesita es coherencia, ¿no? Coherencia en el mensaje que se envía desde el Ejecutivo y del Legislativo, sobre todo si es el mismo partido el que controla ambos. Y no hay coherencia, porque por una parte tienes un mensaje muy mesurado de la presidenta, que por más que le hayan achacado el que según incentivó las protestas en Los Ángeles, que no es cierto, ¿no? Pero tienes un mensaje muy mesurado de Sheinbaum, de hecho diría hasta tibio, ¿no? Tibio en el sentido de que, por ejemplo, se canceló la protesta que estaba convocando Morena frente a la embajada estadounidense en solidaridad con nuestros paisanos en los Estados Unidos. Y por el otro lado tienes a Noroña sacando un mapa de México en 1830. Es una incongruencia total y eso
A ver, puede que aquí veamos a Noroña bien o mal como un gran legislador o como un chiste, pero no lo tomamos quizá con la seriedad y con el peso institucional que tiene el cargo de presidente del Senado de la República. Y eso, al menos en Estados Unidos, tiene un peso gigantesco. Porque ellos entienden, ¿no? Es como si su equivalente, que sería en este momento, no sé si es Chuck Schumer o alguien, no sé quién sería el equivalente en el Partido Republicano, pero hace esas mismas declaraciones sobre México. Y dice, pues ya les quitamos Texas, les podemos quitar Baja California. Es como si dicen una sandez así. O sea, es completamente inimaginable. Y otra vez, no es coherente con el mensaje que se está mandando desde el Ejecutivo. Y eso es lo que lo hace peligroso. Quique. Coincido totalmente. Creo que en México, cuando sale Noroña a hacer una declaración de esta, decimos, bueno, sabemos cómo es Noroña como legislador, pero se le olvida que ahorita también él representa precisamente al Senado, y para Estados Unidos ellos no salen a decir, fue Noroña, ellos dicen, fue el presidente del Senado. Entonces sí tiene una trascendencia, y en las crisis diplomáticas como las que habla Gerardo en geopolítica, cuando hay muchos frentes abiertos, porque ahorita tenemos el tema de las protestas, pero hay muchos frentes que no han sido, pues ahora sí que tranquilizados. Tenemos el frente viene la negociación del TEMEC, tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de las remesas, las remesas, ahora las protestas, son muchos frentes. Lo mejor que puede hacer un gobierno en esos casos, y lo dice la estrategia de geopolítica, es replegarse y lanzar una estrategia de comunicación lo más certera posible, y yo creo que en esta ocasión la comunicación que está lanzando el Ejecutivo, que está intentando mediar, que está intentando llegar a acuerdos, que está intentando defender a México, creo que el tema es que el Legislativo está saliendo como le da a entender, no está respetando tampoco la jerarquía, y eso, lejos de ayudar, como bien dice el dicho, lejos de ayudar, pues está estorbando, ¿no? Manuel. Pues tienes al Noroña mexicano contra el Noroña gringo. Los dos hablan, pero realmente no se traduce nada en políticas públicas, porque la jerarquía está en los jefes del Estado, que es Donald Trump y que es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo no me preocuparía mucho por los dimes y diretes de congresos, y sobre todo en las relaciones binacionales legislativas, cuando en tiempos tan polarizados por la diplomacia de Estados Unidos exigen que esto ya solamente se vea de jefe de Estado a jefe de Estado. Y no comparto que sea un asunto de tibieza la conducta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que conduce totalmente a un tema de inteligencia, porque Trump es rey y Dios en el tema del pleito, en el tema de la polémica, y lo vimos cuando ridiculizó a Volodymyr Zelensky en la oficina de la Casa Blanca, cuando se excede con el propio Emmanuel Macron, el presidente de Sudáfrica, y luego hay quienes de manera inteligente, con datos duros, como lo ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, puede demostrarle que está equivocado no solamente ante la clase política, sino ante las dos poblaciones. Ahorita ya nadie discute, ni en Estados Unidos ni en México, el tema del fentanilo. ¿Por qué? Porque se ha reducido en un 80% el traspaso del fentanilo, lo cual te habla que nunca fue la preocupación del gobierno estadounidense el tema del fentanilo, sino porque le estamos ganando una guerra silenciosa. Cada vez el sector de los whites, de estos blancos anglosajones americanos, blancos heterosexuales, está desapareciendo cada vez más y más y más y más. ¿En dónde está ganando el pueblo de México esa batalla? En la cama. Esa es la verdad. Yo creo que estamos haciéndolo muy bien y que vamos a terminar volviendo a California, a Texas y a Nuevo México de la misma forma en la que los perdimos. Dejamos que esta gente entrara, empezó a hablarse más inglés que español, y ahorita, en pleno siglo XXI, se habla más español que en inglés en California, en Nuevo México, en Texas. Entonces realmente es la batalla cultural. La oposición se frota las manos para ver a Claudia Sheinbaum siendo provocada y reaccionar ante el presidente de los Estados Unidos. No le va a conceder ese deseo. Creo que las cosas van muy bien, y la primera prueba de fuego y el primer careo viene en el G7 ahora con Canadá. Ahora sí, formalmente te puedo decir de oposición, Quique. Sí, desde el día de ayer tomé desde hace un año. No, desde hace un año. No, esa fue una vocería de campaña y concluyó con la campaña, fue un mes y fue público también. Entonces, a partir de ayer eres ya vocero. De ayer, vocero del PAN Querétaro, concretamente. Ok, y entonces ¿estás afiliado, Querétaro, al PAN? ¿O no estoy afiliado. ¿Solo lo representas? Lo represento, acepté la vocería, acepté el reto, y estoy intentando construir oposición de una manera objetiva y crítica. Creo que eso le viene bien a todos en este país. Es un reto grande, vamos a ver qué sucede con él.
¿Coincides con lo que dice Manuel, que la oposición está buscando que la presidenta se enfrente, se vaya con todo contra Donald Trump? No, yo creo que no, porque no sería inteligente. Aquí necesitamos precisamente, como lo comenta, una estrategia inteligente porque no está en juego el ego de Donald Trump ni el ego de Claudia Sheinbaum, está en juego el futuro de millones de familias mexicanas y por eso también se tiene que tener mucha cautela en lo que estamos viendo, porque también no solamente es el tema diplomático de entre México y Estados Unidos, también el tema, ahorita concretamente el tema Los Ángeles, también es una disputa política en el interior de Estados Unidos. Hay un tema entre republicanos y demócratas, entonces también se tiene que analizar que dentro de Estados Unidos también hay un conflicto político en el cual las narrativas están sucediendo. Yo creo que ayuda muchísimo la reunión que se tuvo hoy. Creo que el subsecretario Landau puede ser una llave importante porque él ya trató con un gobierno concretamente de Morena, con Andrés Manuel López Obrador y con Trump al mismo tiempo, fue, pues podemos decir, una especie de mediador. Entonces creo que puede ser en este, pues centro de dimes y diretes, puede ayudar a conciliar, sobre todo que va a ser clave la reunión entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump en la reunión del G7. Ahí va a ser donde realmente se van a poner las cartas sobre la mesa y es en lo que se tiene que enfocar el gobierno federal y Claudia Sheinbaum. Porque, Gerardo, parecería que por más que los secretarios, subsecretarios digan y piensen lo que quieran, el que termina decidiendo todo es Donald Trump. Y si Donald Trump dice es blanco, y aunque todos le digan que es negro, es blanco. No, totalmente, pero... Y ahí es donde me voy un poco al desacuerdo con lo que fundamentalmente decía Manuel sobre esta inteligencia, porque sí creo que puede mantenerse como un conflicto entre legisladores, por ejemplo, los dimes y diretes entre Noroña y el senador estadounidense. El problema es que, por ejemplo, esos dimes y diretes, sobre todo en el caso de Estados Unidos, hemos visto que sí tienen un impacto con el propio gabinete de Trump, con personajes como Kristi Noem, que fue la que le dijo al presidente en una conferencia junto al presidente, oye, no, sí, Sheinbaum está incentivando las protestas en Los Ángeles. Completamente falso, pero dijo, sí, Sheinbaum los está incentivando. Entonces, coincido que tiene que haber inteligencia en ese sentido, coincido en que esa prudencia y esa mesura que se está teniendo desde el Ejecutivo es correcta, quizá en esa medida para no provocar aún más a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, no sé... Es que ese es el tema. Como por qué provocar, o sea, como por qué deberíamos de actuar para aguas no se enojen los señores de arriba. Pero y ese es el asunto. No podemos actuar como aguas no se vaya a enojar el señor Trump. México es un país soberano, es un estado soberano y las decisiones soberanas que han apuntalado la presidencia de Claudia Sheinbaum en todo caso ha provocado la reacción de Trump, no al revés. Bueno, pero las repercusiones económicas que puede tener. Por supuesto, pero de nuevo. No, es que mira. Manuel, pero deja de lado deja que termine Gerardo y luego regresamos. Deja de lado las repercusiones económicas, que coincido con eso y ese es otro tema. Lo que es un hecho es que sí ha habido mesura de parte del gobierno de México, ¿no? O sea, la contundencia... Prudencia como se quiera manejar, pero sí ha sido una respuesta mucho menos agresiva que la que han tenido otros mandatarios en el mundo, que ojo, yo la celebro porque creo que, no han llegado a nada. Una relación productiva. El problema es que al mismo tiempo estamos viendo, por ejemplo, que en los Estados Unidos la reacción que se está teniendo internamente sí es una de provocación hacia Trump dentro de su propio gabinete, con personajes como Kristi Noem o con personajes que aquí podemos decir, bueno, eso que importa. Déjate. También muy metido el secretario de Comercio. Podemos ignorarlos. Charlie Kirk es un youtuber, puede no importarnos, podemos decir jajaja, jijiji, quién es Charlie Kirk acá en México, ¿no? Pero en los Estados Unidos tiene una audiencia de unas 10 millones de personas y es una de las figuras más influyentes para los trumpistas, siendo un youtuber, ¿no? O sea, digo aquí, Manuel, Sofía, yo, Quique, sabemos el poder que tienen las redes sociales, creo que somos los primeros que lo conocemos y somos los primeros que sabemos que un influencer así de cercano al poder, que es mucho más cercano de lo que cualquier influencer acá en México llega a ser al poder, y con una narrativa en la que se está manejando y está diciendo que Claudia Sheinbaum es una mayor amenaza para los Estados Unidos que Vladimir Putin, por ejemplo, pues sí hay ciertas señales de alerta en las que creo que es correcto el que el gobierno de México tenga mesura. Ahora, si va a tener esa mesura el gobierno de México y si va a tener esa prudencia el gobierno de México, entonces debería ser una narrativa hegemónica que deberían de sostener no solo el Ejecutivo Federal, sino también Noroña y sino también la propia oposición. Y esa es la otra parte, y eso es lo que quería decir rápido. Creo que, por ejemplo, y aprovechando que estamos aquí con alguien que sí representa Acción Nacional,
pues hay que hacerle un mensaje muy contundente, por ejemplo, a Lili Telles, que está acusando directamente a Claudia Sheinbaum, de decirle, oye, perdón, ese no es el caso, y no puedes empezar a mercantilizar las protestas en los Estados Unidos y las protestas en Los Ángeles y la confrontación y la tensión que hay entre Trump y Sheinbaum para tú intentar sacar raja política y tener el poco éxito que no está teniendo Acción Nacional en las elecciones. Claro. Vamos con Sofía y luego vamos a otra ronda por acá. Bueno, pasando brevemente a este análisis que hacía sobre la oposición, digo, finalmente es la misma oposición que estaba proponiendo, bueno, vamos a llamarle a los cárteles del narcotráfico terroristas, ¿no? Y eso finalmente a quién beneficia cuando es un término profundamente político. Otra cuestión, Quique decía, bueno, es que quiero representar de forma objetiva a la oposición. Bueno, fundamentalmente cuando representas un bando político no se puede ser objetivo, pero me parece muy bueno que finalmente te asumas dentro de ese papel, eso me parece valioso. Y finalmente, sobre Kristi Noem, digo, la declaración que dice no es solamente lo que decía Gerardo de Sheinbaum estaba incentivando protestas en Los Ángeles, dice Sheinbaum estaba incentivando protestas violentas en Los Ángeles. Y a ver, lo que había dicho la presidenta en repetidas ocasiones, en distintas ocasiones en mayo, es que ella estaba a favor de movilizaciones pacíficas en caso de que siguieran estas amenazas de las remesas. Y eso tiene un precedente. El precedente es la asamblea informativa que hubo en marzo cuando estaban estas amenazas de las remesas y entonces ella dice, bueno, vamos a movilizarnos, vamos al Zócalo. Al final tiene ella una llamada con Trump, se termina aligerando el asunto y simplemente termina haciendo esto, una asamblea informativa donde da a conocer un poquito más de esa plática. Entonces, ¿en qué momento, cuando ella habla de movilización, está hablando entonces de movilizaciones violentas en Estados Unidos cuando el presidente es una asamblea informativa que sucedió en marzo en el Zócalo con mexicanas en territorio mexicano? Pero es que aparte las especificó, dijo que los senadores y los diputados se reúnan con sus homólogos y que los migrantes envíen cartas a los senadores de los Estados Unidos. Esa es la movilización específica en dos rubros que se refirió a una declaración no reciente, sino de hace 2 semanas en el contexto de la amenaza del aumento de las remesas. Nada que ver con la situación actual de las manifestaciones de Los Ángeles. Ahora, 2 puntos rápidos. Primero, para seguir un poco con esto, no es la vía realmente el tema de la confrontación política o de ser un poco más machos y envalentonados. Quien aprendió a la mala eso esta semana fue Elon Musk. Que la semana pasada dijo, no, Trump está en la lista Epstein, además no sabe leer y un montón de cosas más, a pasar a dar un tuit el día de ayer o hoy diciendo, creo que me excedí. Creo que fui demasiado lejos y le ofrezco una disculpa al presidente Trump y mágicamente 2% suben las acciones de Tesla en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque hasta incluso ellos, el capital político y económico, entiende que no se puede dar así. No le vas a ganar a Trump nunca desde la confrontación. Aparte, que este primer careo se dé en un territorio neutro, como lo es Canadá, no en la Casa Blanca, no en Palacio Nacional, no en México, no en Estados Unidos, sino en el G7, me parece fenomenal. Entonces, si la presidenta Claudia Sheinbaum, que yo deseo y creo que lo va a hacer porque lo ha demostrado, sale avante de esta situación, creo que el panorama luce bastante bien para nuestro país. Quique. Sí, México debe de tener mucho cuidado precisamente con todas las declaraciones que se den, porque como bien lo decía Gera, están siendo sacadas de contexto y es peligroso. Algo ya que sucedió durante el pasado periodo de Donald Trump fue que los números de deportaciones marcaban una cuestión, pero Donald Trump, en ese momento, que era justo los tiempos de pandemia, ¿sí? Ustedes lo sabrán, habilitó el tema del título 42 y tuvo más deportaciones de las que se reportaban, porque una cosa eran las deportaciones por la vía legal y otras bajo el título 42, ¿sí? Y aumentó casi en un 50% más las deportaciones. Entonces estamos hablando de que podría venir una situación similar, tenemos que tener cuidado. Él tenía 5,000 deportaciones de mexicanos por semana, después vino Biden y las metió 11,000 deportaciones de mexicanos por semana. Hoy las deportaciones vía legal de Trump están en 5,600 por semana. Tenemos que tener mucha prudencia para que no vaya a sacar una jugarreta estilo título 42 nuevamente. Concretamente, ya a manera de conclusión, Gerardo. Yo a manera de conclusión diría 2 cosas. Por una parte, celebro esta prudencia que se está teniendo desde el gobierno de México, creo que es muy apropiada, pero al mismo tiempo creo que sí se tiene que señalar con mayor contundencia, como no se ha hecho hasta el momento, me parece, precisamente la falta de legalidad en los procesos de extradición que está habiendo en los Estados Unidos, de extradición, de deportación. Y por el otro lado,
insisto en este llamado a la gente de Acción Nacional, por ejemplo, que cree que la estrategia Sheinbaum esté bien, esté mal, que cree que el país va por encima del partido, que hagan un llamado a personajes como Lili Telles a que por favor guarden tantito respeto. Breve, Sofía. Bueno, creo que tenemos todas y todos que tener claro que migrar es un derecho, no un crimen. Ni siquiera en la ley federal de Estados Unidos es considerado un crimen. Es un derecho humano, si acaso es un delito menor que se paga nada más con algunas multas, etcétera, por ejemplo, como caminar debajo de la banqueta. Entonces, pues, mi solidaridad a todas y todos los que están ahora en las calles luchando en Estados Unidos por simplemente tener dignidad humana. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, Gracias, si Pedro. así nos lo permiten. Vamos a la pausa.